mostrar nuestro acompañamiento solidario a tu persona, no solo como integrante de una organización defensora, sino también como colegas, ¿no? Y a partir de esto tenemos 3 momentos, digamos, importantes a destacar con esta pregunta que estamos realizando, ¿no? La primera es que la crisis sanitaria por el COVID-19, ante las denuncias ciudadanas, ante el cuestionamiento de periodistas y medios de comunicación independientes o contrapoder, existe un patrón de represión. Y eso lo tenemos marcado desde la creación del decreto PCM 21-2020, que te restringe el artículo 72, que es el que garantiza la libre emisión del pensamiento a nivel constitucional. Pero además, a partir de ese 16 de marzo y a partir de ese decreto, hemos visto detenciones arbitrarias, hemos visto agresiones policiales y militares, hemos visto patrones de seguimiento hacia periodistas y también cómo instituciones del gobierno hacen este tipo de represión, de coartar libertad de expresión, precisamente cuando la sociedad hondureña, en este caso, está ávida de recibir información. Después del golpe de Estado, licenciado, ¿se ha recrudecido las violaciones a la libertad de expresión en estos gobiernos nacionalistas? Totalmente, y especialmente en gobiernos nacionalistas donde está más marcado el asesinato, por ejemplo, contra periodistas, cuando contabilizamos más de 70 asesinatos después del golpe de Estado, este periodo de 2010 a la fecha. Y lo que llama la atención y la condena a sí mismo hacia el Ministerio Público, la Fiscalía de Protección a Periodistas, de delitos contra la vida y todos los entes de investigación, es que tenemos un patrón de impunidad de más del 90% en estos asesinatos contra periodistas. Y esto que nos dice Marvin, que incluso de este 90% no hay ni un proceso abierto en investigación que nos lleve a esclarecer quiénes y por qué matan a los periodistas. Se amparan en la impunidad, suspensión de garantías, un régimen dictatorial que no respeta ni los derechos humanos, mucho menos la vida y la libertad de expresión. Y lo vemos precisamente en este tipo de agresiones. El Libre desde el 16 de marzo registra más de 65 alertas, y estas 65 alertas, 49 van dirigidas hacia periodistas, pero periodistas que están cuestionando, digamos, cómo se están ejecutando fondos en esta pandemia del COVID-19, cuál ha sido el comportamiento gubernamental en materia de salud, en materia de gestión, en materia de proyección social a la pandemia. Porque eso es lo que pretenden hacer, callar, no solo con la mascarilla, sino también con la imposición del silencio en este régimen de Hernández particularmente. Es tanto el descaro de las autoridades que, por ejemplo, Inves prohibió el ingreso de periodistas, camarógrafos y fotógrafos, medios de comunicación a donde se estaban desembarcando estos supuestos barcos que traían. Lo hicieron en 2 ocasiones, lo hicieron en el desembarco en Puerto Cortés y en San Pedro Sula. Y si nos fijamos ahorita donde están instalando los supuestos hospitales móviles, aquí en las cercanías del PANI, en el Boulevard Los Próceres, vemos que ya tienen forrados con láminas precisamente para que ni siquiera la ciudadanía que pasa a pie, Marvin, pueda darse cuenta qué es lo que se está haciendo ahí, qué es lo que se está construyendo. Ya digamos, si son temas que se hace una proyección de interés público, lógicamente hay consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Los patrones de represión que están ocurriendo contra periodistas. ¿Para qué el Estado de Honduras suscribe convenios con organizaciones internacionales si no los va a respetar? Porque es un lavado de cara lo que hace en materia de derechos humanos. No es en balde, por ejemplo, que en estos 10 años la Secretaría de Derechos Humanos haya dejado de existir y haya vuelto de la nada a la vida. Y en otro sentido es que hasta el sol de hoy no logran esclarecer este tipo de cumplimientos internacionales en materia de derechos humanos y principalmente en materia de libertad de expresión. Solo es un lavado de cara que hace este gobierno, pero en la realidad, en la práctica cotidiana, no hay un cumplimiento estricto hacia la libertad de expresión y particularmente hacia el trabajo de los y las periodistas. ¿Las alertas que emite Ser Libre también son documentadas internacionalmente? Claro, porque el sistema de alertas se conecta con otras organizaciones internacionales que trabajan el tema de libertad de expresión y particularmente las diferentes relatorías de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana tienen conocimiento inmediato de lo que reporta en este caso, no solo Ser Libre, sino otras organizaciones que también trabajan el tema de derechos humanos y libertad de expresión.